Buenas tardes, mi nombre es María Camila Echeverry. Nuestro proyecto de investigación-creación se llama Capa sobre capa, redescubrir la ciudad desde la fotografía arquitectónica de Manuel Alinde. Hola, mi nombre es Jorge Andrés Ochoa y en este trabajo de investigación nos ayudó el profesor Santiago Mesa. La intención de nuestra investigación era, a partir de la obra de Manuel Lalinde, esbozar algunos apuntes generales de la fotografía arquitectónica de Medellín. Entonces, nuestro acercamiento se basó en la lectura y análisis de fotografías desde el método iconográfico que propone Jocelyn Leterno en su libro La caja de herramientas de un joven investigador. Entonces el trabajo, además de eso, plantea problemas relativos a la transformación de los espacios arquitectónicos, también del patrimonio arquitectónico y la fotografía como evidencia principal de la evolución de una ciudad, en este caso de Medellín. El análisis se buscó como manera de que sirviera como un detonante para el ejercicio creador y desde nuestra propia producción. Entonces enfocamos nuestra creación artística en el contraste entre los símbolos y algunos edificios del pasado con la función que cumplen actualmente. Bueno, para este trabajo desarrollamos un objetivo general que fue como el siguiente, pues como reflexionar sobre las características de las fotografías arquitectónicas de Medellín realizadas por Manuel Alinde en el año de 1922 como documento histórico con el propósito de que las reflexiones detonen una creación artística. Y bueno, a partir de ese objetivo general, desarrollamos tres objetivos específicos. El primero era utilizar el método de análisis iconográfico para la lectura de las fotografías arquitectónicas de Medellín, realizadas por el fotógrafo Manuel Alinde en el año de 1922. El segundo, establecer una relación entre las fotografías arquitectónicas de Manuel Alinde y su vigencia actual como fenómeno de la memoria colectiva, el patrimonio arquitectónico y la evolución urbanística en Medellín. Y el tercero, utilizar las fotografías como medio de expresión artística para dar cuenta de las transformaciones arquitectónicas de la ciudad de Medellín. La metodología de nuestra investigación la basamos en la selección de 5 fotografías. Para esta selección tuvimos en cuenta algunos criterios. Entonces el primero es que las fotografías fueran del género arquitectónico y que en ellas se vieran edificios que están en la ciudad de Medellín. El segundo es que hayan sido tomadas por Manuel Lalinde durante sus años de actividad, porque él no fue fotógrafo toda su vida, sus años de actividad se marcaron entre 1920 y 1936. Escogimos a Manuel Lalinde porque sus fotografías arquitectónicas de Medellín fueron las que más trascendieron a nivel internacional en la época en la que vivió, y porque su obra arquitectónica es bastante prolífica, pues su obra de fotografía arquitectónica. El tercer criterio fue que las fotos representaran edificios que todavía estén en pie, pues que todavía existan en la ciudad de Medellín y que estén relacionados de alguna manera con el concepto de patrimonio. El tercero es que las fotografías fueran tomadas antes de 1923. Esto porque en 1923 se publicó un álbum de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es donde se mostraban las fotografías de Lalinde. Este no fue el único que se publicó, también se publicó otro en 1930, pero decidimos pues enmarcarlo dentro de esta primera edición. Y el último criterio fue que los edificios estuvieran representados en diferentes zonas de la ciudad, no todos en la misma área, para que se evidenciaran diferentes dinámicas de diferentes partes de la ciudad. A partir de esta selección de criterios decidimos utilizar un análisis documental propuesto desde el método iconográfico de Jocelyn Leterno, que tiene 4 etapas, según las cuales las distribuimos en los diferentes capítulos. En el primer capítulo desarrollamos las 3 primeras etapas del método: ficha descriptiva, descripción formal e identificación de las significaciones. La ficha descriptiva consistió pues en la búsqueda y apreciación del documento por una sistematización de sus características documentales,
Como el ejemplo más cercano o pues, como más específico es la ficha técnica. La descripción formal era hacer una descripción de los elementos que componen la imagen sin identificarlos. Por ejemplo, un edificio de 3 pisos y no el edificio tal en específico, pues llamándolo con su nombre. Y la identificación de las significaciones era contrastar los elementos de la imagen con fuentes bibliográficas, históricas o iconográficas para identificar las características particulares de lo que aparece en la imagen. En el segundo capítulo desarrollamos la última etapa del método de Jocelyn, que es la contextualización. En este analizamos a profundidad la imagen para descubrir la relación entre los elementos y descifrar lo que cuenta para deducir lo que no se ve. Y ya en nuestro último capítulo pues lo dedicamos ya como al proceso de experimentación y formalización, y pues este fue el método de investigación creación que usamos a partir de esas 2 etapas. El primer capítulo, que lo llamamos una descripción, entonces en él contuvimos las 3 primeras etapas del método de Jocelyn Letourneau. Este lo dividimos en 5 subcapítulos, uno por cada una de las fotografías que elegimos. Entonces a cada imagen le aplicamos esas 3 etapas. La primera etapa, la ficha descriptiva, la tomamos desde la ficha que proponía la propia autora en su libro, pero seleccionando como las categorías que más se ajustaban a nuestras necesidades. Entonces, como podemos ver en este ejemplo de la fotografía del Club Unión, elegimos estas categorías para la ficha técnica: el nombre del autor, el título de la fotografía, la localización, es decir, en qué colección se encuentra la fotografía original, la técnica, las inscripciones de la fotografía, o sea, cualquier texto o anotación que esté sobre el negativo original, la historia, unos apuntes sobre la historia, por ejemplo, en qué año fue tomada, y la bibliografía donde sacamos la fotografía en digital. En una segunda etapa, en un segundo momento, que es el de la descripción formal, dijimos como un listado pues de los elementos que vemos dentro de la fotografía, pero sin identificarlos. Por ejemplo, en el caso del Club Unión, decir que la fotografía es una fotografía en blanco y negro, que está cruzada por una diagonal que es una calle, que el elemento que más destaca es un edificio de 2 torres hecho en ladrillo, pero que en punto de fuga que traza la calle se ven otros edificios de un color más claro, que el cielo no se ve especialmente nublado, pues ese tipo de características así como más formales. Y la última etapa era la identificación de las significaciones, que es como hablar específicamente del lugar que se representa en la foto y de su historia y de su contexto. Entonces, por ejemplo, en el caso del Club Unión, es decir, que es la fotografía de la fachada de una edificación que ocupó el Club Unión de Medellín, que primero fue una residencia que fue construida en 1897 y que está ubicada en la calle Junín, entre las carreras Maracaibo y La Playa. Que este aspecto que tiene el edificio en la fotografía es el aspecto que tenía antes de 1943, porque en 1943 fue intervenido y se le cambiaron algunas cosas de la arquitectura, que se identifica la arquitectura como estilo francés o estilo californiano, pero que tiene todas las características de la arquitectura republicana de Colombia, que son elementos como el zócalo o ventanas con alfices o canecillos que sostienen aleros, balaustradas de madera, cornisas, tejados con techo de barro y que está hecho en barro cocido. El segundo capítulo partió de la reflexión de la comparación del contexto actual del lugar con el contexto de la fotografía en 1922. Para la realización de este capítulo hicimos una serie de recorridos por los lugares, desarrollando lecturas de las dinámicas visuales y espaciales de los edificios, comparando el entorno actual con la percepción que la fotografía nos arrojaba.
Eso sumado a la investigación histórica que realizamos en el capítulo anterior, desembocó en algunos escritos con un tono más literario. El nombre de los subcapítulos no se relaciona como tal al nombre de los edificios, sino más bien al sector en el que estaban ubicados. Por ejemplo, aquí les podemos leer un fragmento de uno de los escritos. Al abordar la historia que acompaña su estructura rígida y pesada, reconocemos su importancia en la Medellín de esa época. La estación Medellín fue cumbre de actividades económicas y comerciales de la ciudad. Fue punto de llegada de una cantidad de pasajeros que descendían de los trenes todos los días, incluso del exterior, a buscar oportunidades. Entre las paredes de la estación se generó el testigo mudo de lo que caracteriza a los antioqueños como sociedad de cafeteros, ferrocarrileros y comerciantes. Al frente de la estación Medellín o la estación central se ubica la Plaza Cisneros, motivo por el cual la zona se convirtió en el centro comercial mayorista, atestado de depósitos, bodegas, centros de distribución y reempaque, de procesamiento de maderas y manufactura de cueros. Arribaban también el ganado vacuno, los cerdos y aves del corral, grandes cargamentos de maíz, arroz, papas, panela, trigo y otros víveres que luego los comerciantes guayaquileros negociaban en la mesa de algún café. Por eso la estación fue punto destacado en la ciudad que permitió el desembarco de una cantidad de comerciantes, intermediarios, prestamistas, administradores, vendedores que dirigían a la plaza. Hoy el pasaje está rodeado de paredes verticales que se alzan ante nuestros ojos, contrastando la escena con la arquitectura moderna que se instalaba en la ciudad. La razón para salvarlo y rescatarlo del deterioro puede adjudicarse al deseo latente de añorar el pasado o mantener activa la nostalgia de una ciudad que parecía que construía su ideal de progreso ante ferrocarriles y avances industriales. Ahora la estación no está rodeada de trenes, las calles y aceras son recorridas por carros, vendedores ambulantes, ejecutivos y personas que se disponen a hacer algún trámite legal, constituyendo otros escenarios que acompañan y acogen este sector como suyo. De alguna manera sigue haciendo un llamado a la sociedad antioqueña comerciante que recorre sus días con el ajetreo cotidiano característico del territorio. Finalmente, en el tercer capítulo hablamos del proceso artístico, de las reflexiones, cómo desembocaron en nuestra creación, en nuestra producción artística. Este capítulo lo dividimos en dos subcapítulos según el método que habíamos propuesto. Uno fue el de la experimentación y el otro el de la formalización. En el de la experimentación hablamos de cómo fue el proceso para llegar a las obras finales y de todos los ensayos y errores que cometimos. Entonces ahí hablamos de cómo fueron los recorridos que realizamos, de las bitácoras que llevamos, de las ideas que fueron surgiendo, que en un primer momento se relacionaban más con esa contraposición entre el edificio antes y el edificio ahora, y que después fueron volviéndose más matéricas, teniendo más relación con los materiales, con las sensaciones que nos detonaban esos espacios. Y en el segundo subcapítulo hablamos de la formalización, pues, de las propuestas visuales que escogimos. Estas propuestas las escogimos según los conceptos que nos parecían más acordes. Entonces una de las propuestas, que es una propuesta instalativa, tiene que ver con el hecho de los edificios que están en continuo desarrollo de su entorno, porque los edificios están como siendo tragados por los contextos en los que están ubicados. Están ahí plantados desde que fueron edificados y están consumidos por todo el ajetreo que hay alrededor, y siempre están como en continuo desarrollo sus contextos, y entonces siempre hay una pared o una tela que divide y que no deja apreciar al edificio en su totalidad. Entonces esta instalación, que podrán ver, esperamos, en la muestra de grado, lo que busca es como ese acto, esa acción casi voyerista de observar a través de las paredes qué es lo que está ocurriendo con el edificio. Y la segunda obra, que también es de carácter instalativo, tiene que ver más con el concepto de añoranza, y tiene un carácter como más atmosférico por el hecho de que
pues está realizada con elementos que no corresponden a la tecnología que se puede ver hoy en día y que tienen como, pues que evocan como esa sensación de pasado. Además las imágenes que, pues que componen la obra son imágenes brumosas, con cierto halo extraño de nubosidad, que lo que vendrían a significar es como el hecho de que esos edificios están contenidos en sí mismos, que la ciudad crece a su alrededor y se los traga, pero ellos siguen ahí como en una burbuja que, pues que trascienden el tiempo, precisamente por su carácter patrimonial. Pero es como una invitación a reflexionar acerca pues de cómo estamos mirando nuestro patrimonio, de si vale la pena pues que esos edificios estén ahí contenidos o si hay que darles un uso más dinámico, pues habitar esos espacios. Bueno, con todo este proceso de nuestra investigación, creación y los recorridos que realizamos y los análisis y las percepciones que tuvimos de las fotografías y del contexto actual, llegamos a una serie de conclusiones que son como las siguientes. La primera pues es que los edificios que usamos o tratamos, perdón, han sido sometidos a una evolución simbólica y funcional según el crecimiento urbanístico de la ciudad. El patrimonio es un concepto mutable que varía según el tiempo y el contexto social. También en Medellín se puede evidenciar un fenómeno que el autor Alexander Cano denomina folclorismo. Este fenómeno habla de que la ciudad olvida como lo que tiene suyo y le es más fácil transmitírselo a personas ajenas al territorio. Entonces, como usando un lenguaje que no es cómodo ni inclusivo con las personas que lo habitamos, pues a las que nos pertenece, que hacemos parte de ese territorio específico y que deberíamos acogerlo como propio. Otra de las conclusiones es que con el proceso de creación buscamos rescatar la importancia de los edificios como lugares para habitar y observar, que nos hablan sobre las dinámicas culturales e identitarias de los habitantes. También pues como en la parte de la creación hablamos sobre la importancia de los archivos documentales que permiten entender diversas características de los lugares y su entorno, además de diferenciar los espacios arquitectónicos que en alguna época resultaban motivo de orgullo o admiración, así como reconocer el valor de las fuentes, de esas fuentes poco trabajadas en los procesos de investigación. Y a partir como de todo esto, creemos que el patrimonio, los edificios constituyen también un legado importante y un archivo de primera mano para constatar la realidad de los edificios. Bueno, y a esto también no solo hablo del patrimonio de los edificios, sino también de los documentos físicos, en este caso pues como la fotografía, como un documento artístico y documento de investigación, porque constata preguntas respecto a la vigencia de estos en la memoria de quienes los habitamos hoy en día, su importancia como patrimonio y los usos que le atribuyen en la actualidad. También rescatar el hecho de que dichos edificios fueron susceptibles de ser fotografiados y que hoy pertenecen como hitos de la historia de la ciudad, todo por la necesidad de reconocer el territorio que se habita, pues es un asunto que nos atañe como habitantes de la ciudad de Medellín. Con nuestro trabajo de investigación queremos agradecerles a todas las personas pues que hicieron como parte de nuestro proceso de formación académica
y también a las personas que nos acompañaron en este proceso que tuvimos para tener pues como este material que usamos para nuestra investigación y por consiguiente para nuestra creación.